En esta tarde deseo invitar a todos los que nos acompañan en esta transmisión que ante todo hagamos una oración para pedir que el Señor bendiga este trabajo que se está realizando. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, tus pensamientos de ánimo y esperanza a todos los hermanos que nos acompañan. Te pido que seas en este trabajo que se realiza, bendiciendo, también seas con los enfermos, los necesitados en esta tarde. En nombre de Jesús, amén. A continuación, invito a todos los hermanos que nos acompañan a cantar el himno Hosana en alabanza al Señor. Hosana, 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 en cielo y tierra y del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Alzad pues himnos de los que es grato sumo bien, a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. En esta tarde deseo compartir los pensamientos que se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 51. En el 51 encontramos el siguiente pensamiento que nos dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el comentario de estos pasajes que se encuentra en el libro Deseado a todas las gentes, capítulo 40, encontramos los siguientes comentarios sobre esto. Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco, el viento cesó y enseguida llegaron a la tierra a donde iban. La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando nosotros consideramos estos pensamientos, los días están hechos de muchos momentos de alegría, momentos de tristeza, y con su ayuda nosotros podemos superarlos y hacer una experiencia mejor cada día. En el capítulo 40 nosotros encontramos que nos relata las experiencias que vivieron los discípulos, que vivió Jesús, y hablando de Jesús nos dice lo siguiente en la página 225. Cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte a orar aparte. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. No oraba por sí mismo, sino por los hombres. Pedía poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos lo recibirían como su Redentor. Con el alma fatigada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos serían intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaran, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación al trono de David, serían testigos de su crucifixión. Por cierto, esto sería
su verdadera coronación. Pero ellos no lo discernían y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales. Sin el Espíritu Santo para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos fallaría. A Jesús le dolía que el concepto que ellas tenían de su reino estuviese tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Jesús sentía gran preocupación por los discípulos que en ese tiempo le acompañaban y aquellos que un día iban a creer por la palabra de ellos. En el tiempo que nos ha tocado vivir, también nos toca vivir momentos difíciles y es importante que nuestra confianza esté en el Señor. Pero de la experiencia de los discípulos, nosotros encontramos grandes lecciones para nosotros en el día de hoy. Ellos tenían un pensamiento en cuanto al reino de Cristo, pero la realidad era otra. Los pensamientos de ellos estaban lejos de la realidad de la misión de su Señor Jesucristo. En la parte de la página 225 nosotros encontramos un párrafo que nos dice así: la incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón, el amor a los honores los cegaba. Sabían que Jesús era odiado de los fariseos y anhelaban verlo exaltado como le parecía que debía serlo. Hay un pensamiento que termina el capítulo en la página 26 que nos dice así: así razonaban los discípulos hasta que atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales. Se preguntaban: ¿podía ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos? En esta situación espiritual, el Señor sentía gran preocupación por los discípulos, aquellos que iban a ser la luz del mundo. En la página 226 nos menciona algo que puede ser de gran ayuda para nosotros en el día de hoy. Pero antes deseo invitar a escuchar la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. 1 y 2. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas son las promesas del Señor. Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, y cuando estos tiempos son difíciles es el momento oportuno para recordar algo que nos habla el Salmo 103. En el Salmo 103 la palabra de Dios dejó registrado algo para nuestra experiencia y nos dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 226, nos dice que el día anterior los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Pero de su desilusión absorbía sus pensamientos.
habían olvidado las palabras de Cristo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de aguas agitadas, sus pensamientos eran tempestuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no debían hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. En este párrafo nosotros encontramos algo muy importante, que es que cuando nuestra mente está alejada de los caminos del Señor, el Señor permite que vengan circunstancias difíciles que van a hacer con que nuestra mente esté ocupada cómo encontrar una solución. En la aflicción muchas personas y muchas veces nosotros mismos nos acercamos a Dios, pero cuando las cosas van bien, muy pocos se acercan a Dios. El comentario nos continúa diciendo: fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo. Olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Por mar era corta la distancia. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon con los remos. Luego los hombres cansados se dieron por perdidos. En la tempestad y las tinieblas el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaron la presencia de su Maestro. En el momento en que ellos se creen perdidos, un rayo de luz revela una figura misteriosa que se aproxima a ellos sobre el agua, pero no saben que es Jesús. Tienen por el enemigo al que viene en su ayuda. El terror se apodera de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro los sueltan. El barco se mece al impulso de las olas. Todos los ojos están fijos en esa visión de un hombre que camina sobre las espumosas olas de un mar agitado. En cuanto a Pedro hizo un gran pedido al Señor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo pueda caminar hacia ti. Todos conocemos la experiencia de Pedro. Pedro en un momento dejó de mirar a Jesús y se comenzó a hundir en las aguas del mar. Pero Jesús, cuando lo rescata, dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Caminando lado a lado y teniendo a Pedro su mano en la de su maestro, entraron juntos en el barco. Pero ahora Pedro estaba subyugado y callado. No tenía motivos para jactarse por sobre sus compañeros, porque la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido su vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las ondas. Y en nuestra experiencia, ¿qué encontramos muchas veces? Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Este párrafo lo encontramos en la página 227 del Camino a Cristo. En otras versiones, en la 344 y 346. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas pasan por encima de nuestras almas. Jesús no le pidió a Pedro que fuera a él para que pereciera. Él no nos invita a seguirlo para luego abandonarnos. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo seré contigo, y si por los ríos no te negarán.
Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Que el Señor en esta tarde, mediante su gracia, podamos confiar en sus promesas. La tendencia natural es que sentimos miedo, así como sintieron los discípulos. Jesús sabía que ellos tenían miedo. Sabía también cuánto iban a ser probados. A Pedro, en ese incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad, mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las aguas, de las tormentas de la tentación, él podía caminar seguro solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, fiaba en el Salvador. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria, los está preparando para desempeñar su parte sobre este escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Después de haber tenido esta meditación, deseo que juntos los hermanos cantemos un himno que es alabanzas sin cesar. Alabanza sin cesar, entonemos al Señor, y nos mira su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial, fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertar. Y nos llama sin cesar, ya podemos recorrer el camino terrenal sin temor hasta obtener nuestro ser. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el Lord, que bongo se aceptará, mientras brille nuestro pie este mundo pecador. Ofrezcámosle con fe nuestro canto, nuestro amor. Mi deseo para todos los hermanos es que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos en esta tarde. Amén.